Ahora sí. Ah, perfecto, ya. Gracias, Fernando. Gracias. Yo no soy muy tecnológico, pero bueno. Ya, entonces este laboratorio está relacionado, como les decía, con tejido sanguíneo. ¿Alguien está en la sala de espera, parece? A ver, voy a ver. Ah, no, están todos. Y nervioso. Como les comentaba, yo creo que varias de estas muestras ya las han visto en biología celular, así que por lo tanto yo personalmente pienso que puede ser un recuerdo, pero nunca está de más tomar algunas cosas para ir recalcando, ¿no es cierto? Y primero que nada, tengo este esquema en donde está los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, y acá indica todo lo que nosotros vamos a observar en este laboratorio en forma práctica, o debiéramos haber observado, porque realmente tenemos las muestras, los frotis de sangre, los tenemos, perdón, y allí ustedes se demoran bastante tiempo en ir identificando cada una de estas células que están en el frotis sanguíneo. Como en cátedra les comenté, es fácil dividir esto, o mejor dicho, pedagógicamente o didácticamente, es mejor dividirlos en granulocíticos y agranulocíticos, en el sentido de que la presencia de gránulos en el citoplasma hace esta diferencia. Entonces, en este esquema que tenemos acá, tenemos que los neutrófilos es uno de ellos, después los eosinófilos, miren acá la cantidad de gránulos que tienen el citoplasma, y los basófilos. Entonces, estos son los granulocíticos y los agranulocíticos son el linfocito y el monocito. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros vamos a partir observando, ¿no es cierto?, nuestro frotis de sangre. El, para, continuamos en la siguiente. Profe, Entonces, ¿la plaqueta qué es? los restos celulares también son Correcto. que están allí presentes, ¿no es cierto? Y son las que se concentran cuando hay una herida, ¿no es cierto? Forman el primer coágulo en esa herida. ¿Ah? Pero ¿está dentro de alguno de los grupos de granulocitos o No, no, agranulocitos? no, no, ¿O, no, o son aparte? no, no, aparte, son restos Ya, celulares. ¿Mm? ya, No, 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 profe. no tienen núcleo. Eh, pero sí tienen citoplasma, o sea, tienen toda una estructura, una parte interna y una parte externa, que es el granuloma y agranuloma. El, entonces, a ver, ya. Entonces, para la situación del MOTAD, yo les puedo decir que como material es frotis de sangre humana, por supuesto. La tinción es May-Grunwald-Giemsa y está anotado acá en la parte superior. Brian, adelante, Brian. ¿Ya? Y, Profesor, ¿sí? esta tinción es muy específica o característica de los frotis de sangre, ¿no? Es de las mejores que hay para frotis de sangre, porque permite ver muy bien los gránulos, como también los núcleos. ¿Ah? También permite, por ejemplo, ver muy bien la cromatina de Barr. En fin, entonces es la mejor tinción que existe para frotis sanguíneo. También se puede hacer otras tinciones, eso no implica, pero dentro de los hematólogos, lo que más confían para determinar la característica de estas células sanguíneas es esta tinción. ¿Mm? Excelente, muchas gracias. Sí, que he recordado porque primero, si no me equivoco, igual ocupamos esta misma tinción para identificar un frotis de sangre. Entonces, Ujú. pensé que era algo muy común o característico de esta. Bien. Gracias, profesor. Bien. Entonces, bueno, lo que más hay acá en esta primera muestra de la parte superior derecha, ¿no es cierto? Todos estos que ven ustedes más o menos rosados son los glóbulos rojos.
Y bueno, acá hay una imagen más ampliada, les comentaba que esto es a microscopía confocal, sí, creo que sí. Pero esa es la forma, y así es como se ven. Si ustedes se dan cuenta, cuando enfocamos un poco la muestra, vemos que en el centro hay una estructura o un espacio un poco más blanco transparente. Y esa es la concavidad que tenemos en el glóbulo rojo. Entonces, allí nosotros vamos a ir observando, ¿no es cierto?, con claridad cómo se presentan estos glóbulos rojos. También les comentaba en algún momento de que los 7,2 micrones se usa a veces como punto de calibración en la microscopía, ¿m? Porque ese tamaño es cómo se presentan en la mayoría de los individuos. Bueno, acá tenemos el neutrófilo, ¿no es cierto? Miren, dense cuenta que es una célula que tiene granulaciones finas dentro de lo que es el citoplasma. Y también podríamos definir de que tiene dos núcleos, pero eso no es así porque presentan un núcleo lobulado. Acá apenas se alcanza a notar lo que es el puente de cromatina, pero acá en la parte superior bastante bien. Entonces, cuando uno recorre la muestra, bueno, de más está decir también que la mayor cantidad de glóbulos blancos que nosotros encontramos en una muestra son los neutrófilos, a diferencia de la menor cantidad que son los basófilos. Es más o menos el 1%. Me parece que eso ya lo vimos. Entonces, esa es la granulación y es cómo nosotros podemos identificar los neutrófilos. Luego tenemos a mano izquierda, en la parte inferior, los eosinófilos. Y acá, si comparamos con los neutrófilos, miren la granulación que está en el citoplasma, es mucho más gruesa, ¿no es cierto? Y incluso la tinción de Mike-Grunwald como que disminuyó un poco con respecto a el núcleo de este eosinófilo. Entonces, acá destaca bastante bien lo que es la granulación gruesa del eosinófilo, ¿ya? Pero no es que no haya núcleo, así sí se nota, sí creo que se nota así bien. Entonces, acá se ven los lóbulos, ¿no es cierto?, del eosinófilo. En el caso del basófilo, ya les comentaba que es bastante escaso poder verlo en la muestra, no imposible, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos el cuidado de recorrer en forma metódica la muestra hacia un sector o hacia arriba, hacia abajo, a los lados, seguro que vamos a encontrar uno, pero les repito, son bastante escasos. Pero en las muestras que tenemos sí hay. Sí hay. Varias veces en los años anteriores, sus colegas han encontrado basófilos en las muestras que tenemos. Así que por lo tanto eso es seguro que si se busca, los encontramos. Entonces acá vemos que es un poco más pequeño en comparación a los anteriores y tiene esta granulación sobre lo que es el núcleo. Entonces esa es una de las características que tiene el basófilo. Y eso lo podemos observar, eh, bueno, todas estas muestras, cuando ya nosotros avanzamos, ¿no es cierto? Y encontramos una zona buena para la observación, recuerden que allí colocamos mayor aumento. Y para tener una buena observación, no solamente basta 400 de poder de aumento, sino que lo ideal acá en esta muestra es donde nosotros ocupamos el aceite de inmersión, es decir, el objetivo de inmersión. Entonces, de esa forma podríamos tener estas imágenes de un poder de aumento de 1000x y tener claridad con respecto a la granulación que sobrepasa, es decir, presenta un volumen, ¿no es cierto? Y estas granulaciones están sobre lo que es la estructura nuclear. Entonces, esos detalles son los que importaban que ustedes en la muestra de frotis de sangre fuesen ubicando y fuesen dándose cuenta de esos detalles. Eso es con respecto a estas tres células que son parte de los glóbulos blancos y son los granulocíticos o granulocitos.
¿Profesor, las tres muestras son a 1000X o hay alguna que sea menos? No, no, las 3 a 1000X. Ah, excelente, muchas gracias. Lo que sí, estas dos conservan el aumento propiamente tal. En esta yo le di un aumento mayor porque quería tomarlo en forma individual. Estaba junto a lo que era el neutrófilo, por lo tanto, esta digitalmente tiene mayor aumento, por favor, la del eosinófilo, ¿ya? Sí, Pero sí se entiende. Entonces fue como el aumento ya estaba y usted le hizo un aumento como extra, aparte. exacto, sí, sí, es que Ya. quería tomarlo en forma individual la célula, por eso le di el aumento digital. Sí, de hecho, si ustedes se dan cuenta, miren, los glóbulos rojos son bastante más grandes que en estos otros casos. ¿Mm? Sí, eso. Muchas gracias, profesor. Bueno, y los agranulocíticos está el linfocito y el monocito. Acá el linfocito se ve, ¿no es cierto?, que es una célula que tiene un núcleo bastante, en algunos casos completamente redondo, pero en otros lobulado. Pero la característica es que su citoplasma no tiene gránulos y es bastante escaso también. ¿Ah? Tiene poco citoplasma. ¿Mm? Y son pequeños también en relación a los anteriores. Y si comparamos con el monocito, es uno de los glóbulos blancos más grandes, ¿no es cierto? 15 micrones más o menos, y tiene una buena cantidad de citoplasma, su núcleo es escotado en la mayoría de ellos. ¿Ah? Y allí tenemos, ¿no es cierto?, la cromatina, ¿no es cierto?, la eucromatina y la heterocromatina presente en, en su estructura nuclear. Entonces, estos son los glóbulos blancos, ¿no es cierto? Y los glóbulos rojos que nosotros podríamos haber visto en nuestro laboratorio en el frotis de sangre. Eh, Esto es bastante interesante cuando se hace el paso práctico. ¿Por qué? Porque ustedes pueden recorrer la muestra, recorrerla ya sea en sentido horizontal o vertical, encontrando los distintos tipos de glóbulos blancos. Mm, En un comienzo surge la duda entre los neutrófilos y los eosinófilos y los monocitos, pero allí está, ¿no es cierto?, el ojo que hay que tener suficiente para poder diferenciarlo. Pero bueno, les cuento eso porque es parte de lo que es el paso práctico o que era el paso práctico en el laboratorio. Profe, ¿Sí? en la imagen izquierda se puede identificar qué tipo de linfocito es o habría que En la, ver más detalles. ah, no, acá no. Acá hay otras características T, B, que usan los hematólogos para ir identificando los distintos tipos de linfocitos. Me parece, no estoy muy claro al respecto, pero me parece que ellos utilizan, aparte de MyGrunwald, otra tinción en la misma muestra, o sea, en la misma muestra, pero otra tinción para identificarlos más detenidamente, ¿ah? O con mayor certeza. Ya es. ¿Y cuál es la tinción que hace que entonces sea como morado esa parte, profesor? Que se ve así como bien morado. Como morado, ¿esto es el núcleo? ¿Esto? Sí, que se vea morado el núcleo y todos los demás se ve como bien, por ejemplo, el glóbulo rojo y todo eso se ven bien, como bien claritos. ¿Por qué? ¿Cuál es la Ah, tinción no, no, que te no. hace esa dimensión? Es la imagen nomás, ¿ah? Es una imagen que en donde está un poco de colorido los glóbulos rojos. ¿A eso te refieres? Sí, sí, como porque yo estaba diciendo por qué se ven como más claros los glóbulos rojos, el otro se ve No, como no, bien morados los no, no, núcleos. no. Es efecto de la toma fotográfica nomás, ¿ya? Ah, ya, entonces eso nomás. Sí, pensé que debe ser otra tinción, porque se ve No, muy distinta a la de la derecha. claro. No, acá Ah, se ve ya. bastante bien. Ah, ya, entonces eso era. Gracias, profesor. Bien, esto yo creo que no me recuerdo, sí, pero me parece que está dentro del programa de biología celular cuando ven tipos celulares, me parece, ¿no? No sé.
Espero que lo vean, pero si no, lo recordamos acá en lo que es el tejido nervioso. Recuerden que yo les había comentado que vamos a clasificar el tejido nervioso de acuerdo a la forma celular, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la forma, como bien dice acá, la muestra donde nosotros vemos células nerviosas estrelladas es en la médula espinal, en la médula espinal. Y en esta muestra de médula que nosotros tenemos, que está acá, está teñida con, y también nosotros la tenemos con hematocilina eosina, y no está teñida como lo vemos acá a mano derecha, que está con la tinción de Golgi y con DAPI. Miren acá los núcleos teñidos de un color azuloso, ¿no es cierto? Y recuerden que es una tinción inmunohistoquímica, en este caso para identificar los núcleos en las células nerviosas. Pero nosotros lo que tenemos es una médula espinal de conejo, me parece, en donde está teñida con hematocilina eosina. Entonces, como material es médula espinal de conejo, la observación es células estrelladas, y la tinción para nosotros en lo que tenemos es hematocilina eosina, pero en este caso es la tinción de Golgi con DAPI, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, deberíamos haber hecho, es recorrer la médula completa para ver la sustancia blanca, la sustancia gris, ¿no es cierto? Y nos damos cuenta que al centro tenemos esta famosa H en donde está dividido por las astas anteriores y las astas posteriores. Entonces, nosotros tendríamos que habernos ubicado en la zona correspondiente a las astas anteriores. Y allí encontraríamos, ¿no es cierto?, en este aumento mayor, que tenemos acá también es de 400X, un poder de aumento de 400X, tenemos una célula nerviosa estrellada que es una célula motora, ¿no es cierto?, dentro de la asta anterior. Y bueno, acá si ponemos un poquito de ojo, podemos ver la diferencia entre la sustancia blanca que está por fuera y la sustancia gris que está al centro formando esta H. Otra cosa que también en esa muestra me interesaba es identificar el epéndimo, que es este orificio central. Y allí ustedes podían encontrar que el epitelio es cilíndrico simple de este canal ependimario. Entonces, esos detalles eran los que en su momento a mí me interesaba que observaran en esta muestra de médula espinal. Bueno, y después ya acá en el aumento que tenemos de esta célula nerviosa estrellada, podemos ver las prolongaciones, ¿no es cierto? Podemos ver el núcleo y podemos ver un oscurecimiento acá en lo que es el citoplasma, y por supuesto allí están todos los neurofilamentos y todo lo típico de una célula, Golgi, retículo, en fin, todo lo que mitocondria, lo que corresponde a una célula nerviosa. Entonces, eso es con respecto a esta muestra de tejido nervioso. El aumento sería también 1000X, ¿no? No, en esta es 400X, en esta. 400X, ya, excelente. Gracias. Profe, disculpe, cuando habla de 400X es el poder de aumento, ¿no? El poder de aumento, sí. Porque cuando hablamos de 40X es el objetivo de 40X, y cuando multiplicamos por 10 nos da 400, ¿no es cierto? Poder de aumento. Ya, profe. Bien. ¿Y la Sí. médula tiene un aumento distinto? No, este es un esquema nomás, y esta, por lo menos, bueno, en el caso de nuestra médula espinal, les cuento que en 4X podríamos ver solamente la mitad de la médula espinal, ¿ya? Esta es una muestra que está tomada a lupa, con muy baja resolución. Entonces, de tal forma que yo puedo verla entera. Bueno, cuidado.
un detalle acá importante. Si yo tengo una médula espinal de ratón, con el aumento de 4x, podría, o sea, con un poder de aumento de 40x, yo podría tomar toda la médula espinal, pero de la médula espinal del ratón. La muestra que nosotros tenemos es una médula espinal de conejo, entonces es como 3 o 4 veces más grande que la del ratón. Entonces, en 40x ya en ese poder de aumento solamente podría captar la mitad de la médula espinal, pero de conejo. ¿Ya? ¿Me entienden la idea? Sí, profe. Sí, sí. Entonces Vale. es como la diferencia de tamaño. Sí. Ajá, sí. Bien, después tenemos lo que es la corteza cerebral. Bueno, acá hay un esquema, ¿no es cierto?, donde están en la deberían estar para más o menos orientarse, pero que ustedes ya, esto me imagino que es sabido. En esta zona nosotros tendríamos que ubicarnos y en esta otra, en la parte frontal también, para ver estas células piramidales, ¿ya? Acá en la parte inferior hay un esquema de cómo se ven. Esto no es real, es un esquema, pero lo real es esto. Las células piramidales se ven de esta forma. Miren las prolongaciones, las dendritas y la parte hacia la parte externa, ¿no es cierto?, de la corteza, y se supone que en la parte inferior debería estar el axón. No se ve acá, solamente un pichintún ahí, pero no se ve con claridad. Pero estas zonas, y esta, mm, esta célula, o esta imagen que nosotros estamos viendo, esta sí está a inmersión. La anterior no, porque la anterior es una célula más grande. En cambio, esta célula piramidal es más pequeña. Entonces, como material, lo que nosotros tenemos es un cerebro, la zona de la corteza, la parte frontal, pero es de ratón, ¿ya? Y también está teñida con hematocilina eosina. No está teñida acá con Golgi ni tampoco con DAPI, como se muestra acá en la figura. Bueno, lamentablemente no alcancé a tomar las fotografías reales de nuestras muestras, porque lo ideal hubiese sido que hubiésemos visto, ¿no es cierto?, las muestras que realmente tenemos. Pero en ese momento no lo pude hacer, me pilló el tiempo la máquina y no pude hacer las tomas fotográficas. Esperemos que cuando termine la cuarentena, irme al laboratorio a hacer la toma que corresponde de las muestras que realmente tenemos. Entonces, esta muestra no es nuestra, yo la saqué de internet, me parece, sí, pero lo que sí les puedo decir, de acuerdo a la experiencia lo poco y nada que tengo, es que esta es una célula pequeña. Entonces, el aumento que tenemos acá es de 1000x. El poder de aumento, como bien alguien me preguntaba por ahí, parece que María José, el poder de aumento es de 1000x de lo que estamos observando acá a mano derecha, ¿no? Bueno, y las otras células que están acá son células de la glía, recordemos, ¿no es cierto?, que son parte del tejido conjuntivo del tejido nervioso. ¿Qué otra cosa? Sí, en la muestra que tenemos es un poco, cuesta bastante encontrar la zona de la corteza, porque, entre paréntesis, jóvenes, trabajar el tejido nervioso en histología es súper difícil. Es un tejido que se desarma muy rápidamente, entonces hay que trabajar muy bien y tratar de lo más pronto posible colocarlo en el fijador y colocarlo también en el fijador correcto. Y muchas veces cuando llegamos al término, al corte, a la observación del tejido, vemos que está todo destruido, todo mal, entonces todo el trabajo se pierde. En ese aspecto hay que tener bastante cuidado con lo que es el tejido nervioso.
Eso es un poco desde el punto de vista técnico nomás. Ya. Y esta otra forma celular es piriforme. Recordemos que estamos hablando de las neuronas desde el punto de vista de la forma. Entonces, ¿dónde la vamos a observar como material? En el cerebelo, ¿no es cierto? Acá. Y allí el material es cerebelo de conejo también. Me acuerdo que saqué la muestra del cerebelo del conejo. Y la, la tinción es hematocilina eosina, como la muestra que está acá a mano izquierda. Allí, miren, se ven la arborización de lo que es el cerebelo. Y entonces, cuando nosotros colocamos mayor aumento, podemos ver esta estructura del cerebelo. Esto también está teñido con Golgi, ¿ya? No se aplicó DAPI, pero solamente es una técnica de plata que se llama la técnica de Golgi. Entonces, vemos acá al centro o en esta línea, ¿no es cierto?, todas las células piriformes y que están entre lo que es la capa granulosa en la parte inferior, está la parte, las glías, ¿no es cierto?, la concentración de las glías, la parte granulosa del cerebelo, y en la parte superior está la parte molecular. Entonces allí vemos las prolongaciones, ¿no es cierto?, de todas estas, de las neuronas en la parte superior, en la parte molecular. Y también se caracteriza acá, algo se nota un poco acá, esta tinción de Golgi es bastante interesante porque inmediatamente vemos la calidad vesiculosa del núcleo de la célula nerviosa, la presencia de su nucleolo. Entonces, esa también es una característica que presentan todas las células nerviosas, que tienen un núcleo de características vesiculoso, porque la cantidad de jugo nuclear es mayor que la cantidad de cromatina. Y lo otro que también acá podemos identificar, por ejemplo, esta zona que apenas se alcanza a ver acá, corresponde al Golgi, y también los puntos que no sé si ustedes lo alcanzan a notar, están en el citoplasma, son los cuerpos senils, están los neurotúbulos, ¿no es cierto? También a veces se tiñen eh, dependiendo de los tiempos que uno le deje en nitrato de plata, ¿no es cierto? Las mitocondrias también se tiñen bastante bonitas con esta tinción de Golgi. Entonces, estas son las células piriformes de lo que, y la vamos a encontrar en el cerebelo. Profe, ¿qué era lo que a veces se teñía? ¿Qué dijo al final? Que Las dependiendo del mitocondrias. tiempo. Las mitocondrias, cuando uno le da más tiempo en la solución de nitrato de plata, se tiñen bastante bien las mitocondrias. Pero hay que tener mucho cuidado, porque si no, uno no hace la diferenciación posteriormente en forma correcta, entonces se ve todo el citoplasma negro. ¿Ah? Entonces ahí hay que jugar un poco entre el exceso de nitrato de plata y la diferenciación para después sacar ese exceso de plata. Cuando precipita la plata es un poco complejo poder sacarla después. ¿Ah? Ahí Ya, profe, gracias. hay que tener cuidado. ¿Vale? Eso. Y luego tenemos la cuarta célula, de acuerdo a la clasificación que nosotros hemos tenido, las globosas. Y allí está como material, esto lo saqué creo, sí, también es ganglio espinal de conejo. Sí, también sacamos la muestra de conejo. Y allí nosotros tenemos en nuestro laboratorio dos tinciones, una con hematocilina fosfotúntica o PTH, y la otra con hematocilina eosina, como se ve acá en la figura. Entonces, y la muestra general a
a 4x o a el poder de aumento de 40x, podemos observar completamente la muestra. Son bastante pequeños los ganglios, ¿ah? Entonces podemos observar y ver la parte de las prolongaciones de los axones, lo que es la cápsula, ¿no es cierto? Y allí con claridad después esta zona, si le damos un mayor aumento, encontramos las células globosas o neuronas ganglionares. Otra cosa importante, jóvenes, que, bueno, como todavía no hemos visto músculo, no sé si en algún momento les comenté que en el músculo hablábamos del tejido conjuntivo como epimicio, perimicio, endomicio, ¿no es cierto? En este caso en particular, nosotros como es un órgano más pequeño, podemos ver lo que es epineuro, perineuro y endoneuro. Pero, como les comentaba, es el tejido conjuntivo, ¿no es cierto?, que ingresa al interior de la muestra del tejido, pero en el caso como este es tejido nervioso, por eso hablamos de el concepto neuro, epineuro, perineuro, endoneuro. Y es el mismo concepto, ¿no es cierto? Endo en la parte interna que rodea la célula, después perineuro es la parte que rodea el conjuntivo, al conjunto de células, y el epineuro es la parte externa del conjuntivo que debería estar, ¿no es cierto?, en esta zona rodeando a todo lo que es el ganglio espinal. Pablo, adelante, Pablo. Entonces, y después hacemos un acercamiento. Acá está en 400x, la muestra está en 400, y vemos, ¿no es cierto?, ya acá con bastante claridad las células globosas, sus núcleos se ven bastante bien, ¿no es cierto?, y el nucleolo. También acá vemos, miren acá, dense cuenta, miren las células satélites dentro de esta muestra. Y acá se ve parte del conjuntivo, ¿no es cierto? Fibra, células de la glía, acá en donde la la eosina ha tomado un color medio azuloso, que también ocurre cuando las condiciones son basófilas del tejido, ¿ya? Eh, ah, y en esta otra célula que está acá, recuerden que de nuestros primeros conceptos de cuando comenzamos la histología, ¿no es cierto?, no es que esta célula no tenga núcleo, porque acá prácticamente no lo vemos, vemos simplemente el citoplasma. Entonces, por el hecho de que sea una célula globosa, el núcleo puede estar en otro extremo y no haber pasado el corte por donde corresponde o donde podamos observar el núcleo. Entonces, eso también hay que tener cuidado en lo que es la descripción, porque no vayan a describir de que hay células globosas sin núcleo. Así que cuidado con eso, chicos. Entonces, esta es las células, ¿no es cierto? Bueno, acá también cuando estas muestras, los ganglios, se tiñen con la tinción argéntica, como les contaba anteriormente, con la tinción de Golgi, también se ve muy, muy bien el organelo de Golgi. Y se ve alrededor del núcleo, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia con respecto al Golgi que veíamos recientemente acá en la célula piriforme, ¿no? En el caso de esta célula globosa se ve alrededor. Eso. Entonces, jóvenes, como les decía, no sé, bueno, ustedes me dirán si ha sido como un recuerdo simplemente o es que esto no lo habían visto. Pero es que claro, ustedes, ¿verdad? Vienen el año pasado, eran ustedes de primer año y bueno, es posible que el profesor también se lo haya mostrado así en forma virtual. Adelante, preguntas, consultas, inquietudes. Yo no escuché muy bien lo último que dijo, que estaba alrededor del núcleo. No sé si podría... Que lo que comentaba era que con la tinción de Golgi
que es una tinción que se ocupa mucho nitrato de plata. Entonces, con esa tinción también se podía ver el Golgi acá en las células globosas del ganglio espinal, pero se ve alrededor del núcleo se ve el Golgi, no así como en el caso de la célula piriforme del cerebelo, ¿no es cierto? Que miren acá se ve concentrado en un, en, en un extremo de la célula, ¿ya? Eso comentaba, no sé quién preguntó, Máximo parece, Brian. o Brian, ya. Profe, ¿Sí? ¿cuál era la tinción de la última diapositiva, la imagen de la derecha? La última diapositiva, esta es hematocilina, esta, la que estoy presentando. ¿La de la derecha? Ah, la de la derecha esta es PTH. No, la otra, la rosada. Ah, hematocilina eosina. Ah, ¿verdad que ustedes Ya. están? Claro, Sí, 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 sí. ya, profe, gracias. Ujú, eso. Yo El, tengo una consulta. dime, Ah, dime. ya. ¿Cómo varía en la médula espinal ¿Mm? la diferenciación de las neuronas dentro de ella, comparando el tejido embrionario con el del adulto? Ah, se nota muy bien las astas. En el caso del el tejido embrionario, por ejemplo, las astas anteriores y las astas posteriores todavía no está claro. Son las anteriores, recuerda que son más gruesas, ¿no es cierto? Cuando uno ve la médula y en todos los esquemas que nosotros estudiamos, las astas anteriores son bastante más gruesas. Pero en el tejido embrionario, las dos son prácticamente iguales y es súper, no tan difícil, sino que, pero uno se puede dar cuenta que corresponde al asta anterior porque allí hay mayor cantidad de células. En cambio, en lo que es las posteriores, prácticamente no las hay. Entonces, esa es la diferencia que podemos observar o tener presente cuando es el tejido embrionario y el tejido adulto de la médula espinal, ¿no? Eso es. No sé, ¿quién preguntaba? ¿Máximo? Sí. Sí. Eh, Otra consulta, respecto a eso mismo. ¿Y los tipos celulares? Por Lo- ejemplo, las células estrelladas, ¿se pueden diferenciar bien de las otras glías o...? eh, se puede diferenciar. Bueno, por la posición yo puedo identificarla, ¿ya? Pero en distintas etapas a veces es un poco complejo, ¿ya? Porque no están bien desarrolladas o no se nota bien, ¿cómo decirte? La morfocitología, esa es la palabra correcta, ¿ya? Pero como yo sé ya que en esa posición, en ese lugar de la médula, deberían haber determinadas o van a ser células motoras, entonces yo allí sé que esas células que estoy observando corresponden a las motoras, pero en su momento se ven un poco más pequeñas de cuando finalmente llegan a su proliferación total o a su desarrollo total, ¿ya? Ya, profe, ahora sí me quedó más claro. Porque recuerdo que en el remedial que hicimos vimos un corte a nivel del tórax donde se veía muy bien la médula y me resultó muy difícil diferenciar de otras células cuáles eran como neuronas y la otra, otro Bien. tipo celulares. Y creo que no sé si la tinción también favorece a ver, por ejemplo, las prolongaciones porque veía solo como si fueran gránulos. Bien, Máximo, bien. Esos son los detalles que hay que comenzar a darse cuenta, ¿ya? Qué bueno que hagas esa relación, qué bueno, porque eso es súper importante, porque cuando yo mostraba anteriormente
en embriología esas muestras, esa era la idea, que se dieran cuenta después cuando llegaran a histología, ¿no es cierto?, pudiesen recordar, miren, vi esto, y qué diferente es el tejido ya desarrollado. Bien, bien, me gustó eso. Bien, Máximo. Gracias. A ver, otra cosa. En la prueba que hicimos de laboratorio, la que tenía mayor grado de dificultad era la última, la de epiglotis. No sé, ¿cuántos se dieron cuenta que allí había dos tipos de cartílago? De hecho, creo que fue la única razón por la que puse epiglotis, porque no, Sí. no tenía idea qué lo que era. Como me di cuenta de los dos cartílagos y también fue como, ah, ya, como debe ser eso, pero como de verdad estaba bastante difícil identificarla a primera vista, mi mente explotó. Bien, bien, eso estuvo bueno. Esa muestra sí que tenía grado de dificultad alto, porque había que tener bastante ojo, darse cuenta el elástico de arriba y el hialino que estaba abajo, ¿no es cierto? Entonces, muy bien, aquella persona que logró hacer esa diferencia, mis felicitaciones. Bien, jóvenes, este es un laboratorio, lamento tener que, bueno, hacerlo así, pues, no, no nos queda otra, porque es bastante diferente de que ustedes en laboratorio busquen el conocimiento, ustedes trabajen la muestra, vean, y allí surgen un montón de dudas y se pueden ir observando, solucionando. Eso es lo que tengo que, por el momento, hablar de lo que es el quinto laboratorio. Circula la palabra por última vez. En la corteza cerebral, profesor, ¿qué tantas células se pueden ver, por así decirlo, de distintos tipos? No sé si creo que a Máximo le estoy diciendo algo así, pero no entendí muy bien. Ahí lo que se observa bastante bien son las piramidales, pero también hay Pirámide. células de la glía. Si nosotros usamos otras tinciones o más que nada anticuerpos para identificar estas células, podríamos, ¿no es cierto?, ir diferenciándolas. ¿Y qué tan, cómo se dice esto? ¿Qué tan efectiva es la tinción argéntica sí en el tejido nervioso? Buena, buenísima, buenísima. Uno de los, bueno, no sé si les comenté, Santiago Ramón y Cajal y Golgi ganaron el Nobel de Medicina por sus muestras, por su estudio en neuroanatomía, en histología. Ellos hicieron o sea, fueron las primeras personas que describieron la morfocitología neuronal. Todo lo que hoy día es un clásico, lo que sus libros son un clásico y espero cuando ustedes hagan neurología, no sé si tienen algún ramo, seguramente su profesor se los dará como parte de la bibliografía. Y es realmente espectacular leer la historia de cómo ellos fueron logrando, ¿no es cierto?, ir identificando las partes de la neurona y cómo era su arborización. En el caso, por ejemplo, del cerebelo, la historia es espectacular de cómo ellos fueron, ¿no es cierto?, haciendo los cortes seriados, es decir, un corte tras otro corte, para ir después armándolo en forma tridimensional. En ese tiempo ni hablábamos eh, de lo que hoy día puede hacer un programa de computación, ¿no es cierto?, de
montar una cantidad de fotografías y después entregarnos una imagen tridimensional. En ese tiempo eso no existía, pero ellos tuvieron la capacidad de hacer eso y realmente espectacular. Cuando uno lee esos libros, perdón, ahí se da cuenta realmente cómo se ha forjado la ciencia. ¿Ya? Eso es, no sé quién preguntaba, ¿Christopher? Sí, sí. Sí. Ya, muchas gracias. Sí, se ve interesante como todo lo que tuvieron que hacer para poder llegar, porque eso fue hace muchísimo Sí, tiempo. po. Para tener tantos avances en ese tiempo, Sí, sí, debió haber sido bastante bueno. sí, sí, sí. Imagínate también que la calidad de la óptica no era como la que hoy tenemos también, po. O sea, los compadres, dentro de la historia dicen que el Santiago Ramón y Cajal a veces tenía que ver las muestras con vela y con, ¿cómo se llama esto? Estas lámparas a parafina que había antes. Ahí el hombre trabajaba. Fue un, un gran médico también que nació en Petilla de Aragón, en España. Después se trasladó a Madrid y trabajó, bueno, hoy día hay un instituto que se llama Santiago Ramón y Cajal, y es uno de los mejores de Europa. Eso es, jóvenes. Bien, si no hay otras preguntas, quedamos acá. Termino la... Profe, Sí, sí, dime, bueno, ¿quién antes de la habla? pausa, Javiera, lo que pasa es que no le alcancé a escuchar bien. Espérame, estoy buscando dónde lo anoté. Ah, ya, acá. Dijo que el epineuro estaba hacia el exterior, el endoneuro hacia el interior de la célula y el A ver, perineuro rodea al conjunto de las células. epineuro es la parte externa, todo, rodea todo. Epineuro. Perineuro, lo que ingresa al interior del tejido. Y endoneuro es lo que rodea a una célula. Ah, ya. Ya. Gracias. Eso no me era. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? En la muestra de fluotis de sangre, ¿qué tan común es poder ver todos los tipos celulares, como el neutrófilo, monocito, Eh, los linfocitos y etcétera, etcétera? se puede ver, sí, Pero pero hay que buscar muchísimo en exacto, toda la muestra, ¿no? sí, requiere trabajo, requiere trabajo. Por ejemplo, en condiciones normales, la muestra de sangre fácilmente encontrar todos los elementos celulares que he mencionado, fácilmente te demoras media hora, incluso a veces 3/4 de hora. Lo que más demora es el encontrar el basófilo, ¿ah? Pero se puede encontrar. Ya, sí se entiende, se entiende. Entonces sí, esa era ya mi última pregunta. ¿Cómo se identifican si cada uno de ellos es en sí la forma que tiene su núcleo, no? También, un detalle importante es ese. Ya, eso sería. Muchas gracias, profesor. Bien. ¿Algo más, chicos? Profe, sumándome a la pregunta del Christopher, ¿la cantidad de granulocitos que contienen los neutrófilos o los tipos influye también en lo que está por dentro? Christopher, no te escucho bien, se escucha con reverberancia. Algo me Fue el comentaba, Brian. o Brian. Profe, le preguntaba por los tipos de granulocitos que tienen los neutrófilos. No sé si influye en la imagen. En la cantidad, La cantidad y el tipo. no, yo no, dentro de la bibliografía no, y tampoco he visto que influya la cantidad en el citoplasma.
Lo que sí es, se puede ver con mayor o menor nitidez cuando uno trabaja, bueno, ahí esa es otra historia que te entrega el manejo del microscopio. Por ejemplo, cuando yo bajo el condensador y cierro un poco el diafragma, puedo obtener mejores imágenes para la observación. Entonces, a veces uno dice, oiga, profesor, pero si yo acá no veo ningún gránulo en el citoplasma, entonces simplemente por un detalle técnico, como el que te contaba, ¿no es cierto? Yo puedo bajar eso y ¡pum! Es como que si aparecieran de la nada los granulocitos en el citoplasma. Entonces también es parte del manejo del microscopio, de conocer un poco el instrumento, ¿ya? Ya, profe. Ya, chicos, entonces nos vemos mañana a las 9:40 para ver músculo, ¿ah? Y gracias por avisarme, mis disculpas, pensé que lo habíamos visto y vemos músculo y ya ahí quedamos al día con todos los contenidos. Bien, eso es. Nos estamos viendo, chicos. Que estén bien, cuídense, chao, chao. Chao, Chao, profesor. profe. Cuídense. Profe. Muchas gracias. Profesor, ¿cuándo Dime. va a mandar el formulario de la prueba? ¿Como la corrección o todo eso? La corrección de la prueba de cátedra. Sí, para poder Le- como ver qué tal, cómo nos fue y todo eso. ¿Te parece bien que nos tomemos un tiempo en cátedra y la revisamos? Sí, por mi parte no hay problema. No sé si mis compañeros también están de acuerdo, sería excelente. Pero por mi parte no hay problema. Sí, mejor, más práctico. Entonces yo subo acá la prueba y ahí vamos viendo, ¿no es cierto?, cómo las respuestas correctas. ¿Bien? Excelente. Eso. Muchas gracias, profesor. Que tenga buen Ya, día. igualmente, cuídense. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Chao, profesor. chao, chao.